Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el 61º episodio de nuestra serie sobre la historia del máximo certamen del continente americano, la Copa Libertadores. La edición 2019 tenía a River Plate con la meta de conseguir el bicampeonato continental en la 60ª edición del torneo. Vamos a descubrir ello y mucho más en este video. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. El torneo mantuvo su formato y participación habituales, pero hubo cambios que fueron muy relevantes. Con el inicio del nuevo acuerdo comercial de la competencia, que implicó contratos de 4 años, varas tanto cerrada como abierta, México dejó de estar incluido entre los participantes. Además estuvo la modificación de la disputa de la final. La idea de disputar en un solo partido en serie neutral empezó a explorarse desde 2013, aunque se rechazó para 2014 sin descartarse de todo. 3 años más tarde, en línea con la idea de cambiar un formato anual, se pensó en implementarlo para 2017. Aunque esa opción no prosperó en esa edición, todavía estaban estudiándose aspectos técnicos y de factibilidad, y la Conmebol aseguró que escuchó las preocupaciones de los hinchas sobre las distancias y el alojamiento de las sedes. Finalmente, el 23 de febrero de 2018, el Consejo de la Conmebol, en reunión con las 10 asociaciones, decidió en una reunión realizada en Uruguay que la final a un solo partido en sede neutral sería una realidad. La final se jugaría en día sábado y horario estelar, con una expectativa de ingresos cercano a los $2 millones y un 25% de la boletería para los clubes, sin que estos tuvieran que hacerse cargo de los gastos de organización. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, afirmó que daría ello mayor visibilidad internacional al fútbol sudamericano y ayudaría a potenciar su desarrollo deportivo. En los meses posteriores también se aplicó esta modalidad a la Copa Sudamericana. Ante ello, la final entre River y Boca fue la última en jugarse en formato de ida y vuelta. Sin embargo, esto de jugarse en series neutrales para definir el título era algo que no era nuevo, ya que entre 1962 y 1987, 14 finales se jugaron en series distintas a las de los finalistas, en formato de desempate en caso de igualdad de puntaje en partidos de ida y vuelta, aclarando que la final en Madrid, si bien fue organizada por la Conmebol por los disidentes en la vuelta original, tuvo a River Plate como local. El 17 de diciembre del 2018 se realizó el sorteo de la primera fase en el centro de convenciones de la Conmebol en Luque. En contraste con las temporadas previas, sus encuentros no tuvieron lugar en el lunes y viernes de una misma semana, sino que se realizaron en 2 semanas distintas, realizándose esta fase del 22 al 31 de enero del 2019. Sus bombos se establecieron a través del ranking. Sin embargo, dado que la definición del fútbol boliviano tuvo lugar un día después de realizar el sorteo, sus clubes no se consideraron para el ranking y se les consideró como los últimos sembrados de cada etapa, a excepción de Jorge Wilstermann, que había obtenido su clasificación anticipadamente. El debutante deportivo La Guaira recibió a Real Garcilaso en el Olímpico de Caracas. Un disparo de Juan Azócar a 20 minutos del final otorgó la victoria al equipo naranja, que tuvo como estrella al argentino Mario Santilli. En Cusco, el equipo del chileno Héctor Tapia consiguió adelantarse con Raymond Manco y Hernán Regifo y contaba con un jugador más a 20 minutos del cierre. Sin embargo, un resbalón de Gustavo Dulanto posibilitó que José Balsa otorgara al Deportivo de La Guaira una clasificación milagrosa. Por su parte, Delfín acogió a Nacional de Asunción en el Hokkaido de Manta. El conjunto cetáceo consiguió la victoria por goleada gracias al doblete de Roberto Ordóñez y el gol de Carlos Garcés para sacar ventaja en la serie. En el Defensores del Chaco, el equipo del argentino Fernando Gamboa tuvo la ventaja con su compatriota Juan Vieira, lo que permitió a la academia tener ilusiones. Sin embargo, Ordóñez y Garcés remontaron y otorgaron a Delfín su clasificación en Asunción. Finalmente, Bolívar recibió a Defensor Sporting y mostró mayor participación al comienzo. Sin embargo, Martín Rabuñal aventajó a los violetas. En el segundo tiempo, Pablo López y Álvaro Navarro y Nicolás La Quintana le dieron el triunfo a la visita a pesar del doblete del argentino Jorge Pereira Díaz. En el Luis Francini, Rabuñal rápidamente aventajó a los charrugas. Sin embargo, los del argentino César Vigevani respondieron y con los goles de Dean Jusino, Juan Carlos Sasso y el brasileño Tomás igualaron la serie. En los descuentos, Gonzalo Napoli garantizó la plaza de defensor. 2 de los 3 cabezas de serie lograron clasificar. La segunda fase se sorteó tras darse lo propio con la primera y sus bombos se establecieron en función del ranking. Los partidos de esta fase ocurrieron del 5 al 14 de febrero del 2019. En el Luis Francini, Danubio acogió al Atlético Mineiro. Aunque la Franca tuvo las primeras oportunidades, Ricardo Oliveira logró la ventaja visitante. Antes del descanso, Federico Rodríguez marcó el empate. Oliveira dio la ventaja al Galo, pero Sergio Felipe lo dejó en tablas. En la Arena Independencia, el cuadro mineiro hizo un monólogo al comienzo y se adelantó con Luan y doblete de Oliveira.
Los de Marcelo Méndez respondieron y descontaron con Carlos Grossmüller y Pablo Siles, sin embargo no les fue suficiente y Mineiro se clasificó. En tanto, Defensor Sporting recibió a Barcelona, que se adelantó con Eli Esterilla. Navarro logró el empate y Xavier Arriaga otorgó un triunfo agónico para los canarios. Sin embargo, los violetas reclamaron la alineación del colombiano Sebastián Pérez y se quedaron con la victoria. En el Monumental, el conjunto del uruguayo Guillermo Almada mostró ansiedad e incertidumbre ante un defensor que mostró orden. A pesar de la anotación de Matías Oyola, el cuadro charrúa pasó de ronda. Luego Palestino se trasladó a San Carlos de Apoquindo para enfrentarse al Independiente Medellín. El argentino Germán Cano dio la ventaja al conjunto paisa. 4 minutos más tarde su compatriota Julián Fernández lo empató. En el Atanasio Girardot, el Tino Tino tuvo sus primeras chances por las bandas y Luis Jiménez dio apertura al marcador. Previo descanso, los dirigidos por el ecuatoriano Octavio Zambrano lo empataron con Jesús Murillo. Después ambos se repartieron el control del balón y eso se determinó por penales. Los errores de Diego Erazo y Andrés Ricaurte facilitaron el pase a Palestino, que convirtió sus 4 disparos. Por otro lado, en su debut, Tistongues acogió a Libertad y tuvo las primeras oportunidades. Un disparo de Marvin Bejarano dio la ventaja con un desvío en Ángel Cardoso. El argentino Adrián Martínez lo igualó. En el Nicolás Leos, Martínez adelantó al Cumarelo, pero el panameño Adolfo Machado logró empatar para los de Pablo Escobar. Sin embargo, Libertad tomó el control del balón y con un doblete de maravilla y los goles de Oscar Cardoso y el uruguayo Ayrton Cougo, goleó y se clasificó. Mientras tanto, Melgar acogió a la Universidad de Chile y sacó provecho del malestar de los azules en Arequipa. Alexis Arias le dio triunfo al dominó, sin embargo un penal fallado por Matías Rodríguez pudo alterar el desenlace. En el Nacional, los del argentino Frank Kudelka no pudieron con su desorden y Carlos Cáceda y Melgar logró clasificarse. Por su parte, en el Mario Alberto Kempes, Talleres volvió a la Copa después de 17 años recibiendo al Sao Paulo, y su regreso resultó victorioso por los goles de Juan Ramírez y Tomás Pochettino, quienes le dieron la ventaja a los de Fabio Jardín. En el Morumbi, la impotencia del equipo de Andrés Jardín permitió que Talleres obtuviera la clasificación. Después del fin, recibió a Caracas, que se mantuvo legal en su plan de ataque. Sin embargo, un penal de Garcés otorgó la ventaja a los cetáceos. Tras la media hora de juego, un disparo de Bernardo Añón estableció el empate definitivo. En la capital de Venezuela, el equipo del argentino Fabián Bustos no mantuvo control adecuado de la pelota y Caracas se clasificó. Finalmente, también en Caracas, Deportivo La Guaira recibió al Atlético Nacional, que tuvo sus opciones desde el saque con un 83% de manejo. En el primer juego, emitido exclusivamente por Facebook, Sebastián Gómez le dio triunfo al Verdolaga. En el Girardot, los verdolagas prevalecieron soles 2 de Daniel Farías y un empate a 0 le clasificó. A resaltar que los clasificados provenían de 8 países diferentes. La tercera fase se realizó del 19 al 28 de febrero del 2019 y sus llaves se defirieron de manera predeterminada en base a lo definido en la etapa anterior. Melgar se midió ante Caracas en el Monumental de la UNSA. El conjunto mistiano desempeñó un buen papel y se volcó siempre al ataque. Se impuso con los goles de Ángel Romero y de Yoshi Aracaki, logrando así la ventaja en la serie. En el Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, el equipo de Noel San Vicente estableció el ritmo del encuentro y se puso en ventaja con los tantos de Eduardo Ferreira y Richard Celis. Sin embargo, una media volea del argentino Bernardo Cuesta a 2 minutos del final otorgó a Melgar la clasificación. En tanto, en Córdoba, Talleres recibió a Palestino. El colombiano Dairo Moreno y Ramírez de penal dieron la ventaja a los albiazules, que asediaron a los árabes, pero el descuento de César Cortés provocó una reacción del Tino Tino. Durante el segundo tiempo, Guillermo Soto consiguió el empate. En Las Condes, el equipo de Juan Pablo Voivoda salió suelto y Moreno otorgó a Talleres la ventaja. Sin embargo, el tanto de Jiménez cambió la situación y Cristóbal Jorquera otorgó a Palestino la clasificación. Por su parte, Defensor Sporting recibió al Atlético Mineiro, que consiguió tomar la ventaja con Dever. Después las violetas intentaron equilibrarlo y el Galo tuvo sus oportunidades. El segundo tanto lo hizo el ecuatoriano Juan Casares en el segundo tiempo. En Belo Horizonte, Mineiro dominó sobre el equipo de Jorge da Silva, que el empate sin goles lo clasificó. Finalmente, en la Huerta se enfrentó Libertad Atlético Nacional. El inicio del juego fue bastante equilibrado y posteriormente los verdolagas lo dominaron. El cumarero no perdonó sus errores y un lanzamiento de Cardoso le otorgó la victoria. En Medellín, el cuadro del brasileño Paulo Autuori posiciona el ataque y Steven Lucumi logró equilibrar la serie. Durante la segunda mitad, el cumarero salió a buscar la victoria y Nacional logró el control. El descuento fue intenso y nada impidió los penales. El fallo de Daniel Bocanegra en la tanda fue crucial, ya que posteriormente todos anotaron y Sergio Aquino otorgó el pase a Libertad. Los dos mejores sembrados de cada bombo de la etapa anterior se metieron a los grupos, al igual que equipos de 3 de los 4 países más poblados de la región en dicha etapa.
Asimismo, Atlético Nacional y Caracas se metieron por sus resultados a la Copa Sudamericana. El sorteo para la fase de grupo se llevó a cabo tras el de las etapas previas y tuvo cambios con respecto a sus fechas de disputa. En vez de jugarse en un periodo de 8 semanas, estos serían 6 semanas fijas donde todos los grupos tendrían actividad sin excepción. Así, la primera fecha se disputó del 5 al 7 de marzo del 2019, la segunda del 12 al 14 del mismo mes, la tercera del 2 al 4 de abril, la cuarta del 9 al 11, la quinta del 23 al 25 también del mismo mes y la última jornada del 7 al 9 de mayo respectivamente. La programación de la primera rueda se replicaría de forma exacta con localidad invertida en la segunda. Sus bombos se determinaron como siempre de acuerdo al ranking de la Conmebol. El grupo A empezó en San Carlos de Apoquindo, donde Palestino recibió al Inter de Porto Alegre. Aunque los árabes se mostraron con intensidad y perseverancia para sorprender a los colorados, un tiro libre de Rafael Sobis dio la victoria a la visita. El campeón River Plate hizo su debut visitando Alianza Lima en el Estadio Nacional. José Manzanera anotó para el cuadro victoriano y Pedro Galese detuvo un penal al colombiano Rafael Santos Borré. Justo sobre el final, Cristian Ferreira igualó de tiro libre. El equipo del argentino Miguel Ángel Russo visitó al Inter en su segundo partido. Los gauchos no dejaron dudas y derrotaron a Alianza con un doblete del uruguayo Nicolás López que los dejó en la cima del grupo. En Núñez y sin público por la sanción de la final suspendida anterior, River Plate y Palestino empataron sin goles. Luego los dirigidos por Ivo Basay se mudaron al Monumental para jugar ante Alianza en la tercera fecha. Un autogol de Francisco Duclos inclinó la balanza a favor de Palestino, que goleó con los tantos de Pacerini y Fabián Ahumada, colocándose en el segundo lugar. En Porto Alegre, Inter se midió ante River en un partido duro y muy intenso para el conjunto de Marcelo Gallardo. López y Edenilson marcaron para los locales, pero Lucas Prato de penal y el uruguayo Nicolás de la Cruz dejaron el juego igualado. Ese mismo escenario fue el inicio de la segunda vuelta con los colorados ante Palestino. Patek y el peruano Paolo Guerrero adelantaron a los locales, pero Fernández y Pacerini dieron el empate para los chilenos. Luego un cabezazo de Guerrero dio la victoria al Inter. En un vacío monumental, River recibió Alianza y dominó claramente, debido a que el equipo blanquiazul quedó sin ideas y estático. Matías Suárez, Lucas Martínez Cuarta y De la Cruz marcaron los tantos que aseguraron la victoria para River, que quedaba así en el segundo lugar. El campeón fue a jugar contra Palestino en su quinto partido en la cancha de Colo Colo. Javier Pinola anotó y dio tranquilidad para River, mientras Ignacio Fernández aseguró su clasificación a octavos de final, al igual que el Inter. Luego los colorados visitaron a Alianza Lima en el Nacional. El equipo de David Hellman dominó frente a un defensivo equipo local, pero Rodrigo Moledo fue el único en conseguir batirlo y le dio al Inter el primer puesto. Luego los blanquiazules regresaron a su cancha en Matute para enfrentarse a Palestino. Un autogol de Ignacio González adelantó a Alianza, pero Renato Tarifeño anotó 2 veces para remontar y llevar a Palestino a la Copa Sudamericana. En el Monumental, River enfrentó a Inter, esta vez con público, y logró una ventaja polémica con Julián Álvarez. Sin embargo, gracias a la intensidad de los gauchos, remontaron con doblete de Sobis. En los últimos minutos, Prato anotó para el empate final. El grupo B empezó en Parque Patricios con una fuerte lluvia donde Huracán enfrentó a Cruzeiro. Rodriguillo anotó el gol que le dio la victoria a la Raposa debido a varios fallos en la definición del globo. Al día siguiente en Cabudare, el Deportivo Lara y Emelec igualaron sin goles tras un retraso de un día por falta de energía. En la segunda fecha el conjunto del argentino Mariano Soso repitió este mismo marcador ante Huracán. Un par de semanas después Cruzeiro recibió a Deportivo Lara en Belo Horizonte ya que el equipo de Leo González tuvo problemas para viajar. El dominio en el campo fue del equipo de Minas Gerais que ganó con los tantos de Rodriguinho y Jadson. En su tercer partido los de Mano Menezes visitaron en Guayaquil a Emelec. Rodriguinho marcó nuevamente para que Cruzeiro llevara los 3 puntos, a pesar de los esfuerzos eléctricos ya que evitó el desgaste. Por su parte Lara, que no recibió público por su sanción tras la sucedida ante Corinthians, enfrentó a Huracán y tuvo como protagonista a Bernardo Manzano, quien anotó a favor y en contra de su equipo. David Centeno hizo la diferencia y el rojinegro ganó. Cruzeiro empezó las revanchas en casa ante Huracán. Fred fue la figura anotando 3 de los 4 goles mineiros que le dieron la clasificación con goleada de que se rodó. En el George Capwell, Emelec recibió a Deportivo Lara, que abrió el marcador con el paraguayo Lorenzo Frutos, aunque el equipo eléctrico fue el que dominó el partido. Bayern Angulo anotó 2 goles para dar la vuelta, pero Freddy Vargas lo empató a solo 2 minutos del final. El rojinegro acogió a Cruzeiro en un Metropolitano vacío. A pesar de haberse clasificado en la fecha anterior, la Raposa no se guardó nada y mantuvo su puntaje perfecto, metiendo con los goles de Fred y Sasa de penal. En el Ducó, Huracán se midió a Emelec después de que a Giorman Estacio le anularan un gol. Jordan Jaime puso adelante a los de Guayas.
Luego, un gol de Angulo aseguró los 3 puntos para los visitantes, que complicó el globo a pesar del descuento de Lucas Gamba. En la última jornada, Emelec visitó a Cruzeiro, dependían de sí mismo y Joao Rojas abrió marcado con un desvío de Fabio. Sazara empató para Cruzeiro y Angulo dio la hazaña en el Mineirao para asegurar la clasificación de Emelec. En Parque Patricios, Huracán enfrentó a Deportivo Lara, que esperó un resultado favorable en Belo Horizonte. Aunque hubo aquí también 3 goles, los hizo el equipo de Antonio Mohamed con Gamba y doblete de Andrés Chávez para despedirse ganando. El grupo C inició con un empate sin goles entre Godoy Cruz y Olimpia en el Malvinas Argentinas. Los goles llegaron en el Cerro A, donde Universidad de Concepción enfrentó a Sporting Cristal. Fueron 9 tantos en total, con Patricio Rubio anotando 4 y dando la victoria a los universitarios por 5-4, en donde se destacó el doblete del uruguayo Cristian Palacios para los celestes. El equipo de Francisco Bozán visitó Olimpia, que empezó dominándolo en el Defensores del Chaco. El uruguayo Tabaré Viudés puso al decano en ventaja, pero Nicolás Orellana lo igualó para la Universidad de Concepción, que lo puso de líder. En Lima, Sporting Cristal enfrentó a Godoy Cruz. El argentino Emanuel Herrera adelantó al cuadro de su compatriota Claudio Vivas, pero Tomás Cardona empató rápidamente desde el cuarto de hora. El equipo de Lucas Bernardi terminó igualando 5 goles con la Universidad de Concepción, que aguantó con un jugador menos durante una hora. En el Estadio Nacional, Sporting Cristal jugó contra Olimpia, que lo dominó claramente y lo goleó con los tantos de Roque Santa Cruz, William Mendieta y Rodrigo Rojas, colocándose el conjunto del argentino Daniel Gardero en la punta. La segunda rueda inició con el decano Godoy Cruz. Olimpia jugó con dinamismo y siendo directo. El doblete de Néstor Camacho llevó a su equipo a ganar a pesar del descuento del uruguayo Santiago García. En Lima, Cristal recibió a Concepción y consiguió una victoria importante gracias a los goles de Palacios y Omar Merlo, colocándose de esa forma en la tercera posición. En la quinta fecha, el cuadro campanil recibió a Olimpia, con Fernando Cordero de penal y Rubio dándole a Concepción la ventaja. El decano empató con los tantos de Santa Cruz y Camacho. Luego el verano Yosemir Bayón dio la ventaja a los universitarios, pero Richard Ortiz dio la igualdad final. En Mendoza, Godoy Cruz enfrentó a Cristal, y con los goles del paraguayo Diego Viera de penal y Juan Martín Lucero, que antes falló un penal por la tajada de Patricio Álvarez, se llevó el triunfo y le dio la clasificación a Olimpia. La segunda plaza la definieron Godoy Cruz y la Universidad de Concepción en el Malvinas Argentinas, donde la anotación de Ángel González fue suficiente para que los bodegueros avanzaran a octavos de final. Ambos equipos acabaron con 10 tras un tumulto. En el Manuel Ferreira, Olimpia recibió a Sporting Cristal y que le venció con el tanto de Palacios. Pese a que tuvo un ataque impreciso, y el campeón peruano quedaba así en la tercera posición y el pase a la Copa Sudamericana. En Oruro, San José y Flamengo comenzaron el grupo D. Aunque los Santos presionaron desde el inicio, el Mengao logró estabilizar sus líneas y el premio su perseverancia llegó con el tanto de Gabriel Barbosa para llevarse la victoria. 2 días después se midieron Liga de Quito y Peñarol. El argentino Nicolás Freire dio ventaja a los salvos, quienes dominaron el juego y complicaron mucho al Manja. Finalmente el uruguayo Rodrigo Aguirre le aseguró el triunfo. En su segundo partido, el equipo del uruguayo Pablo Repeto visitó a Flamengo. Everton Ribeiro abrió la cuenta y Diego Alves estuvo un penal a Jefferson Intriago. Gabigol y el colombiano Fernando Uribe sellaron la victoria del Dubro Negro. En Montevideo, Peñarol se enfrentó ante San José. Los argentinos Lucas Viat y Cristian Lema, junto con Agustín Canovio, dejaron el partido casi resuelto para el equipo de Diego López. Viat se llevó la corriente pese a que Gastón Rodríguez falló un penal. Después, el equipo del chileno Miguel Ponce recibió la Liga de Quito. Juan Luis Anangonó dio la ventaja a los salvos, pero Carlos Saucedo igualó el marcador. 2 autogoles del colombiano César Mena le dieron ventaja a LDU, pero Cristian Cruz en contra y Rodrigo Ramallo le igualaron. En el Maracaná, Flamengo se enfrentó a Peñarol. El cabanero no la pasó mal ante los de Abel Braga. La Doha Gabigol facilitó las cosas para el campeón uruguayo, que sorprendió y ganó con el gol de Viatri. Luego el Manja empezó las revanchas contra la Liga de Quito. Mejorando el ataque en la segunda parte, Cristian Rodríguez anotó y le dio la victoria a Peñarol, complicando así a los quiteños. En Río, Flamengo recibió a San José. Diego aventajó a los brasileños y Saucedo igualó para los de Oruro, a pesar de jugar con un jugador menos. Un ajuste de entrega permitió al FLA golear con el doblete de Ribeiro. El uruguayo Jordián de Rascaeta, Vitiño de penal y un autogol de Helmut Gutiérrez. En la penúltima jornada, los cariocas visitaron a la Liga de Quito y se adelantaron con Bruno Enrique. Anangonó igualó antes del descanso para el campeón ecuatoriano y Andrés Chicaiza anotó en el segundo tiempo para darles la victoria, pese a que no convencieron.
En Oruro, San José enfrentó a Peñarol y en la segunda mitad el campeón boliviano sorprendió con los goles de Mena, Saucedo de penal y el argentino Javier Sanguinetti, logrando la victoria y manteniendo chances para ser tercero. En el campeón del siglo, Peñarol empató a 0 con Flamengo, que se clasificó debido a la diferencia de goles. En la Casa Blanca, Liga de Quito se enfrentó a San José y necesitaba ganar por 2 goles para clasificar. Lo logró en el segundo tiempo cuando el colombiano Cristian Martínez Borja y el triplete de Anderson Julio le dieron la goleada que le dio su pase a los octavos de final. El Mineirao fue el escenario del inicio del Grupo E, donde Atlético Mineiro se enfrentó a Cerro Porteño. Casares abrió el marcador, pero la jugada fue anulada. Sin embargo, el argentino Diego Churín pudo marcar y darle la victoria al Ciclón. Después Zamora recibió a Nacional. El campeón venezolano dominó el partido, pero un gol fortuito del argentino Gonzalo Vergesio dio la victoria al bolso en Barinas. En su segundo partido, el también equipo del argentino Eduardo Domínguez acogió al Atlético Mineiro. La primera parte fue bastante equilibrada, pero en la segunda mitad un cabezazo de Vergesio le consiguió la victoria nacional. En el general Pablo Rojas, Cerro Porteño enfrentó a Zamora. Ambos empezaron con intensidad, pero Nelson Aedo Valdés anotó 2 veces para aventajar al Ciclón. Luego el paraguayo Fernando Paiva marcaría por el cuadro de José Alicañas, pero no fue suficiente y Cerro ganó el partido. Los dirigidos por el entrenador español Fernando Jubero se enfrentaron a Nacional en la tercera jornada. Cerro dominó desde el principio y logró ganar con el tanto de Víctor Cáceres. En Belo Horizonte, Atlético Mineiro se midió contra Zamora. La Furia Llanera se puso adelante con los goles de Erickson Gallardo y Paiva, pero el conjunto de Levir Culpi logró remontar con los goles de Michael Ball, Vinicius Goes y un penal de Fabio Santos, llevándose la victoria. En el inicio de la segunda vuelta, el Galo visitó a Cerro Porteño. Oliveira adelantó al Mineiro, pero los azulgranas lo dieron vuelta al resultado y golearon con los tantos de los argentinos Marcos Acosta, Federico Carrizo, Joaquín Larribey y Cáceres, asegurando así su pase a octavos de final. En el Parque Central, Nacional enfrentó a Zamora. Aunque el inicio fue parejo, en la segunda mitad la Furia Llanera llevó más peligro, pero Vergesio anotó y dio la victoria nacional. Luego en su penúltimo encuentro, el Bolso visitó a Mineiro. Aunque el Galo tuvo varias chances, un cabezazo de Felipe Carvalho dio la clasificación al Nacional a solo 4 minutos del final. En la Carolina, Zamora recibió a Cerro Porteño. Un penal convertido por Ignacio González adelantó al campeón venezolano, pero Pedro Ramírez aseguró los 3 puntos del conjunto llanero, rompiendo de esa forma una racha de 17 derrotas consecutivas de la Copa. Después Zamora se enfrentó al Atlético Mineiro en Barinas para definir quién avanzaba a la Copa Sudamericana. Con un doblete de Alejandro, el equipo de Minas Gerais ganó, a pesar del descuento de González, y se quedó con el tercer puesto. Finalmente, en el Parque Central, Nacional y Cerro Porteño jugaron para ver quién terminaba en el primer lugar. Los tiros libres de Santiago Azamendi y Rodrigo Amaral dejaron el marcador en tablas, así que el Ciclón terminaba como primero. El Monumental de la UNSA vio cómo comenzó el Grupo F con un empate a 0 entre Melgar y San Lorenzo. En el Metropolitano de Barranquilla, Junior se enfrentó a Palmeiras. Gustavo Scarpa puso en ventaja al Verdao y la expulsión de Teófilo Gutiérrez facilitó mucho las cosas para el campeón brasileño. Marcos Rocha le aseguró la victoria con su segundo gol. Luego el equipo de Luis Felipe Scolari recibió a Melgar en su segundo partido. Felipe Melo adelantó a los paulistas y estuvo cerca de ser expulsado por una falta fuerte a Arias. En la segunda parte, Ricardo Goulart y Daverson finalizaron la goleada para Palmeiras. En el nuevo gasómetro, San Lorenzo jugó contra Junior. Gabriel Fuentes fue expulsado y esto perjudicó al equipo de Luis Fernando Suárez. En la segunda mitad, Román Martínez anotó para darle la victoria al Ciclón. En la tercera fecha, el equipo de Jorge Almirón recibió a Palmeiras en un encuentro muy disputado. Al inicio del complemento, Marcelo Herrera le dio a San Lorenzo los 3 puntos y el liderato del grupo. Después Melgar jugó contra Junior y mostró un juego en equipo mucho mejor. El equipo dirigido por el argentino Jorge Pautazo ganó con el tanto de Giancarlo Carmona y se puso en el tercer lugar. En el inicio de las revanchas, el dominó visitó a San Lorenzo, presionando con la misma idea de detener la pelota que proponía el equipo azulgrana. Gonzalo Rodríguez y Nahuel Barrios anotaron para darle la victoria final al Ciclón. Al día siguiente, Palmeiras se enfrentó a Junior. Aunque el campeón colombiano tuvo la primera chance, Daverson anotó y puso en ventaja al equipo paulista, que dominó el juego. Tudú y Gioran sentenciaron el resultado y Palmeiras se posicionó en segundo lugar. El Tiburón recibió a San Lorenzo y desde el inicio buscó anotar. Michael Rangel marcó para Junior, pero el Ciclón reaccionó, aunque la intensidad bajó y dejó que los de Barranquilla se llevaran los 3 puntos. En Arequipa, Melgar jugó ante Palmeiras. Los paulistas dominaron y atacaron con fuerza desde el inicio. El paraguayo Gustavo Gómez, Scarpa con un doblete y Moisés anotaron para el Verdao, que se clasificaba octavos junto a San Lorenzo. Los mistianos visitaron a Junior para definir quién avanzaba a la Copa Sudamericana y una jugada individual de Joel Sánchez en contrapuesta, quien ayudó a Melgar a conseguir su primer triunfo como visitante desde
1982. En Sao Paulo, Palmeiras y San Lorenzo jugaron para determinar quién ganaba el grupo. Scarpa anotó para el campeón brasileño y les dio la victoria, que pudo haber sido mayor si no hubiera sido por las grandes atajadas de Fernando Monetti. El grupo G empezó con Deportes Tolima enfrentándose al Atlético Paranaense. Ambos tuvieron sus oportunidades y el partido lo abrió Danovis Banguero. La superioridad de los pijaos se notó y eso les permitió celebrar en su regreso. En Cochabamba, Jorge Wilstermann y Boca Juniors empezaron igualados sin goles en un partido bastante flojo. El equipo de Gustavo Alfaro recibió a Tolima en la segunda jornada. Los pijaos controlaron al comienzo y complicaron a Boca, pero en la segunda mitad los teneses reaccionaron y lograron la goleada con los tantos de Darío Benedetto, Mauro Zárate y el autogol de Marco Pérez. En Curitiba, Paranaense recibió a Wilstermann. El Furazao fue un vendaval contra los del español Miguel Ángel Portugal, y con los goles de los argentinos Marco Rubén con apoyo de su brazo y Tomás Andrade, Renan Lodi y Bruno Guimaraes golearon en casa. El campeón de la Copa Sudamericana se midió ante Boca luego y Paranaense halló las debilidades del subcampeón continental, siendo superior. El triplete de Rubén le dio la cima del grupo al equipo de Thiago Núñez. En Ibagué, Tolima recibió a Wilstermann. El conjunto de Alberto Gamero tomó las ventajas con doblete de Pérez y parecía ir encaminado a ganar con autoridad. Sin embargo, los aviadores reaccionaron y se llevaron un punto con doblete de Ricardo Pedriel. Los pijaos iniciaron la segunda vuelta ante Paranaense. El inicio fue parejo y con pocas acciones peligrosas. En la segunda parte, el Furazao buscó la victoria y la consiguió con el gol de Guimaraes. En la Bombonera, Boca se midió a Wilstermann y, tras un comienzo lento, Arnaldo Jiménez le detuvo un penal a Benedetto. Ese fue el aviso para la goleada que vino después con los goles de Manuel Reynoso, Benedetto, Zárate y el autogol de Alex Silva. Los aviadores jugaron ante Paranaense en la penúltima fecha. Pedriel y Lodi marcaron para igualar el inicio. El partido se decidió por penales en la segunda parte. Jorge Ortiz y Rubén empataron, pero Carlos Melgar dio la victoria al Wilstermann. En Ibagué, Tolima enfrentó a Boca. La primera mitad fue emocionante. El Ceneice dominó, pero Alex Castro y Pérez adelantaron al Tolima. Zárate y Benedetto lo empataron y el Ceneice se replegó, asegurando la clasificación para el Paranaense. Los pijaos visitaron a Wilstermann con la necesidad de ganar y fueron inteligentes ante un aviador que fue errático. Pérez y Castro le dieron el triunfo al Tolima, pero tenían que esperar a Boca. Los ceneses se enfrentaron a Paranaense y un gol de Rubén le daba la esperanza al cuadro colombiano, pero la diferencia de goles favorecía a Boca. Lisandro López igualó y Wellington fue expulsado por una falta a Carlos Tevez, quien al final aseguró el pase y el primer puesto para el cuadro azul y oro. El grupo H inició con Libertad enfrentando a la Universidad Católica. Martínez anotó un doblete que condicionó a los cruzados, quienes tuvieron control del balón y descontaron con el argentino Luciano Agüet. Luego Antonio Vareiro y Cougo sellaron la goleada final. En el gigante de Arroyito, Rosario Central recibió a Gremio. El encuentro se decidió en los primeros 15 minutos cuando Fernando Sampedri y Everton marcaron para el empate de un partido que fue bastante intenso. El equipo de Renato Gaucho recibió por la segunda jornada a Libertad, que jugó con máxima presión y aprovechó la ineficacia del tricolor. Vareiro anotó el gol de la victoria justo antes del descanso. Al día siguiente, Católica enfrentó a Central. Los cruzados se pusieron adelante con Edson Puch, pero una actitud más decisiva del cuadro de Paulo Ferrari hizo que igualaran con el colombiano Duván Vergara. Luego Agüed convirtió un penal en los descuentos que le dio una victoria agónica a los cruzados. Después el conjunto del argentino Gustavo Quinteros recibió a Gremio, donde Sebastián Sáez anotó para dar ventaja al campeón chileno en el San Carlos de Apoquindo, una ventaja que resultó decisiva por la falta de ideas del conjunto gaucho. En el Defensores del Chaco, Libertad se midió ante Rosario Central. Desde el arranque, el equipo del argentino José Chamot dominó y logró la victoria con los goles de Matías Espinosa y Recalde tras asediarlo. La visita del Gumarelo a la Católica dio el inicio a la segunda rueda. Pese a que Puch adelantó los cruzados, un práctico y efectivo Libertad dio vuelta con Recalde, Tacuara Cardoso y Ángel Cardoso Lucena, asegurando su pase a los octavos de final a pesar de un tardío descuento de Sáez. En Porto Alegre, Gremio recibió a Central. El trámite fue favorable al tricolor que había marcado con Jean-Pierre y luego liquidó este pleito con doblete de Leo Gómez, mientras Jonas Aguirre descontó para los canallas. Los gauchos visitaron a la Libertad por la penúltima fecha en el Defensores del Chaco. Everton anotó 2 veces para darle una importante victoria a Gremio y se colocaba de esta forma en el segundo lugar de forma momentánea. Al día siguiente, Rosario Central recibió en el gigante de Arroyito a la Universidad Católica. Aunque ambos equipos quedaron pocas oportunidades, César Fuentes adelantó a los chilenos. Luego un cabezazo de San Pedro fue desviado por José Pedro Fuensalida, quien lo empató. Los cruzados visitaron a Gremio para determinar quién avanzaba a octavos de final.
Con los goles de Alisson y Tassiano, el claro dominio tricolor hizo que se quedaran con la clasificación en Porto Alegre. En Rosario, Central se despidió frente a Libertad. Joaquín Pereira adelantó para el equipo de Diego Coca, quien asumió tras la segunda jornada. Tacuara Cardoso le igualó de penal y Claudio Diaño dio el triunfo para los canallas en un ciudad emocionante. Atlético Mineiro fue el que más lejos llegó de los terceros de la Libertadores en la Copa Sudamericana, llegando a las semifinales donde fue derrotado por penales ante Colón de Santa Fe en el Mineirao. El Sabalero cayó en la final única de esta competencia frente a Independiente del Valle en Asunción. Los Neirazules vencieron en su camino a ese título a dos eliminados del certamen continental más importante, como lo fueron Caracas en los octavos de final y la Universidad Católica en la fase anterior a esta. También derrotaron a Unión de Santa Fe, Independiente de Avellaneda y Corinthians. Sin embargo, no fueron los únicos en eliminar a dos participantes del certamen continental en este torneo. Inclusive en las mismas fases mencionadas, Fluminense dejó fuera a Peñarol y Atlético Nacional, mientras que Zulia eliminaba a Sporting Cristal y Palestino respectivamente. Los dos equipos fueron derrotados en los cuartos de final. Los Leones del Ávila resultaron ser los que más llegaron lejos de los caídos en la tercera fase en octavos de final, como ya hemos indicado antes. Los octavos de final se sortearon el 13 de mayo de 2019 en la sede de la Conmebol en Luque. Los duelos fueron llevados a cabo después de un receso producido por la realización de la Copa América en Brasil y se disputaron del 23 de julio al 1 de agosto del 2019. El VAR fue utilizado a partir de esta instancia. River recibió a Cruzeiro en el Monumental y fue claro dominador. Sin embargo, esto no fue suficiente ante una Raposa que resistió. Al final pudo ganar, pero Suárez falló un penal y fue una igualdad sin goles. En el Mineirao, el enfrentamiento fue parejo y a ritmo acelerado con iniciativa millonaria y un Cruzeiro que se presentó más amenazante que en Núñez. La segunda parte fue cortada y todo se definió a través de la tanda de penales. Franco Armani destacó al atajar los disparos de Enrique y David, otorgándole al campeón el pase a cuartos de final, dado que River transformó efectivamente sus 4 lanzamientos como rehaciendo el definitivo. En tanto, Godoy Cruz recibió a Palmeiras en Mendoza y fue un partido lleno de energía y entusiasmo. En la primera mitad el Tomba dominó el juego. García anotó 2 goles que pusieron adelante al equipo de Bernardi. Melo logró descontar para el Verdao y Weberton le tapó un penal al Morro. En la segunda mitad los paulistas intentaron empatarlo y lo lograron con el colombiano Miguel Borja, dejando la serie abierta. Sin embargo, en el Allianz Parque la historia fue distinta. La primera mitad fue equilibrada, pero un penal que revisó el VAR por una falta a Borja cambió el rumbo del partido. Rafael Vega convirtió y descolocó al conjunto de Cuyo. Borja y Escalva aseguraron la goleada clasificatoria de Palmeiras que siguió Dudú en los minutos finales, luego que Agustín Mansur fuera expulsado por Godoy Cruz. Luego Liga de Quito se enfrentó a Olimpia. Los salvos tuvieron varias opciones de gol y se adelantaron con José Ayoví. Después mantuvo el control de las acciones y generó problemas para la defensa franjeada. Camacho logró empatar pero se le invalidó por una mano, y Rojas fue quien logró hacerlo en el segundo tiempo. Liga respondió y consiguió el triunfo en la serie con los goles de Johan Julio y Aguirre. En el Defensores del Chaco, el decano tomó el mando desde la partida inicial. Sin embargo, Julio abrió el marcador para los salvos en Asunción. Mendieta impulsó a Olimpia e hizo el empate. Julio fue expulsado y Mendieta falló un penal. Las múltiples opciones franjeadas no superaron al argentino Adrián Gavarini y LDU se clasificó a cuartos. Por otro lado, en Montevideo, Nacional recibió a Internacional. Los colorados tuvieron un inicio prometedor. Después el Bolso comenzó a dominar y tuvo sus opciones que no aprovechó. Finalmente, un disparo de Wellington Silva encontró a Guerrero, quien anotó para otorgar el triunfo a los de Porto Alegre. En Beira Río, Inter se aproximó desde su primera llegada ante un Nacional que no logró generar juego y no mostró claridad en su estrategia. Fue Moledo quien sí lo hizo, aventajando a los de Hellman. Sin embargo, la serie no fue cerrada hasta el descuento cuando Guerrero anotó para el pase colorado. Mientras tanto, San Lorenzo y Cerro Porteño disputaron el duelo de azulgranas. En el Bajo Flores, el partido fue equilibrado y sobresalieron los argentinos Sebastián Torrico y Juan Pablo Carrizo. Espínola fue expulsado y ambos no se sacaron ventajas. En La Hoya, el Ciclón de Boedo se adelantó con penal de Adam Vareiro, cobrado por VAR, pero no aprovechó esta ventaja y desperdició sus alternativas. Los de Valle Obrero tuvieron el control del balón, pero con poca potencia en la ofensiva. Durante la segunda parte, Cerro Porteño se volcó al ataque y remontó con el penal de Larry Bay y Oscar Ruiz en una ráfaga de ataques. Aunque San Lorenzo despertó tarde, Cerro se clasificó. Por su parte, Atlético Paranaense y Boca Juniors se reencontraron de nuevo. Los ceneices tuvieron escaso juego y oportunidades evidentes en la ida en Curitiba. Durante la segunda parte, el Furazao se detuvo con mayor ímpetu. Sin embargo, Alexis McAllister de fuera del área otorgó a Boca la ventaja en la arena de Baixada. El VAR cobró un penal que Rubén lo ejecutó y que pegó en el palo. El Ceneice sí ganaba en Brasil.
En la Bombonera, los de Alfaro dominaron al campeón de la Copa Sudamericana, pero no fueron eficaces en la primera mitad. Los goles se marcaron en la segunda parte con un disparo de Ramón Ávila y el tanto de Eduardo Salvio que posibilitaron la clasificación de Boca a la siguiente instancia. Después Emelec acogió al Flamengo. El cuadro del portugués Jorge Jesús, reemplazo de Braga, ejerció gran dominio en numerosas acciones del juego. Sin embargo, los eléctricos demostraron su precisión y con los tantos de Wilmer Godoy y Romario Caicedo ganaron en el George Capwell. Ambos concluyeron el partido con 10 jugadores. En el Maracaná, el Rubro Negro ejerció presión sobre el equipo del español Ismael Rescalvo, sustituto de Soso, lo que resultó en el doblete de Gabigol. Durante el segundo tiempo, Emelec presionó al FLA para conseguir el descuento y el local se convirtió en una pisonadora al final, pero todo se definió desde los 12 pasos. Flamengo convirtió sus 4 disparos y Diego Alves atajó el tiro de Dixon Arroyo. El uruguayo Nicolás Queiroz pegó su remate al palo y posibilitó la calificación carioca. Finalmente también se reencontraron Gremio y Libertad. El partido inicial tuvo lugar en la arena du Gremio. Los gauchos tuvieron el control, pero Pedro Jeromel fue expulsado por el VAR. Esto le alteró su planteo y el Gumarelo lo emparejó. A pesar de todo, una acrobacia de Diego Tardelli y David Braz dieron la ventaja al tricolor. En el Defensores del Chaco, el Repollero intentó jugarle de igual a igual a los de Porto Alegre. Sin embargo, penal de Jean-Pierre daba sentencia a la eliminatoria. Un doblete de Andrés Felipe incrementó la ventaja de Gremio y lo metió entre los 8 mejores de la Copa. Esto después de que el segundo tiempo fuera de mero trámite con el tricolor de administrador del juego. Tras esta fase se aseguraba una final entre un brasileño y uno de habla hispana. Los cuartos de final se llevaron a cabo del 20 al 29 de agosto del 2019 basándose en un cuadro preestablecido a partir del sorteo de los octavos de final. En Porto Alegre, Gremio y Palmeiras fueron los protagonistas de uno de los duelos brasileños. Luis Adriano aventajó al Verdao, pero se le anuló por una infracción previa. Scarpa fue quien pudo adelantar a los paulistas. Durante la segunda parte, el equipo de Scolari mantuvo el equilibrio entre las aspiraciones tricolores y consiguió la victoria. Para la revancha, Palmeiras se trasladó al Pacaembu y se adelantó con Luis Adriano antes del primer cuarto de hora después de un tiro de esquina. Por lo tanto, empezó a especular, pero el tricolor resultó ser devastador. Solo en 5 minutos, Everton y Alisson lograron los goles necesarios para Gremio. Los gauchos tuvieron oportunidades para dictar sentencia, pero no las aprovechó. A pesar de ello, pasó a semifinales por tercer año consecutivo. En tanto, la Liga de Quito se enfrentó a Boca. El equipo del Faro fue dominante durante todo el encuentro. Durante la primera parte, los albos no lograron establecer su posición y Ávila aventajó a los ceneices. Para variar, Jefferson Orejuela fue expulsado por falta a Reynoso. Bebelo dio inicio al complemento marcando de tiro libre el segundo tanto de Boca. Un autogol de Caicedo consolidó el dominio ceneice. En la Bombonera tuvo lugar un partido que parecía un duelo de práctica. Aunque Boca superó a Liga en trámite, no lo reflejó en el marcador. La clasificación a semifinales lo logró con el empate a 0. Por su parte, Flamengo acogió al Inter en el otro duelo brasileño en el Maracaná. Los colorados aplicaron cerrojo al cuadro carioca que se mantuvo durante 75 minutos. Un doblete de Bruno Enrique descontroló al otro conjunto de Porto Alegre y el FLA se pudo quedar con la victoria, pese a que buscó una ventaja amplia pero no logró alcanzarla. En Beira Río, el equipo de Jesús apenas experimentó problemas debido a la imprecisión y nervios colorados que provocaron su imposición. Durante la segunda parte, Inter se erigió dominante en el ataque y Rodrigo Lindoso le dio la ventaja. No obstante, un contraataque de Arrascaeta encontró a Gabigol que cerca del final dio el pase al Flamengo a esta instancia luego de 35 años. Finalmente River acogió a Cerro Porteño en el Monumental. El duelo se definió por penales. Fernández adelantó a los Millonarios tras una decisión del VAR. Los de Gallardo probaron desde la presión y Nacho hizo el segundo, pero se le anuló. Ellos sí lo metió por red desde los 12 pasos y River sacaba así ventaja. En la hoy, el equipo de Miguel Ángel Russo, sustituto de Jubero, se adelantó con Aedo y presionó al cuadro de Núñez que no tenía la pelota con rapidez. Tras el descanso llegó el gol que Cerro no deseaba. De la Cruz lo empató y lo complicó, ya que River Plate controló el marcador y completaba el cuadro de semifinales. Dos duelos nacionales se avecinaban. Las semifinales se disputaron el 1 y 2 de octubre del 2019 en sus encuentros de ida y los días 22 y 23 de octubre los partidos de vuelta. River y Boca volvieron a enfrentarse como en la última final, pero esta vez con las localías invertidas. En el partido de ida, los Millonarios fueron locales en el Monumental y un penal que fue revisado por el VAR le dio a los de Gallardo la ventaja gracias a Borré. Esto hizo que a Boca le costara mucho atacar. En la segunda mitad, River puso aún más ritmo y Fernández le dio una buena ventaja en este cotejo. La revancha empezó 15 minutos después, luego del show que armó la hinchada de Boca.
El equipo azul y oro intentó controlar el balón y aprovechó los centros aéreos. Salvio logró abrir el marcador, pero la mano de Manuel Mas fue la causa de que fuera anulado. En el segundo tiempo Boca siguió intentándolo y el gol del venezolano Jan Hurtado le dio una ventaja inútil ya que no le alcanzó. Aunque River mostró cierta incomodidad y jugó bajo de forma, consiguió ser finalista. En la otra llave, Gremio enfrentó a Flamengo en su estadio. Los cariocas fueron claramente los que dominaron el juego, logrando ponerse arriba con goles de Everton y Gabigol, pero el VAR terminó anulándolos. Esto despertó al tricolor, que empezó a mostrar su mejor cara. Sin embargo, Flamengo se adelantó con Bruno Enrique. Gabigol aumentó la ventaja, pero esa anotación fue anulada por una nueva revisión del VAR, que fue protagonista. Cuando quedaban solo 2 minutos, Pepe anotó el empate. En el Maracaná la historia fue muy diferente. El equipo de Río Grande do Sul logró contener bastante las opciones del FLA en la primera mitad y también creó algunas suyas. En los últimos 15 minutos de esa etapa, Flamengo reaccionó y comenzó a atacar con todo, hasta que Bruno Enrique le dio la ventaja. En el segundo tiempo el duronero salió con más intensidad y un doblete de Gabigol, el segundo de penal, los puso momentáneamente con goleada parcial. Esto hizo que Gremio se desanimara y el FLA, con ritmo imparable, siguió atacando. Finalmente el español Pablo Marí y Rodrigo Cayo cerraron la goleada con sus tantos. Millonarios y rojinegros se alistaban para el partido decisivo de la Copa. La final entre River Plate y Flamengo fue programada para el 23 de noviembre de 2019 en el Estadio Nacional de Santiago de Chile. La capital chilena fue elegida como sede el 14 de agosto del 2018, después de que Conmebol y el consorcio de consultoría FC10, formado por IMG and Perform, inspeccionaran las ciudades que querían albergar este encuentro. La competencia la habían peleado Lima, que quedó como sede de la final de la Copa Sudamericana, y Montevideo, que finalmente decidió no presentarse. Santiago ya había albergado los desempates en 6 ocasiones. Sin embargo, el 6 de octubre se anunció un ajuste a la tarifa de la red metropolitana de movilidad que conecta autobuses con varias estaciones de tren, lo que provocó protestas masivas de estudiantes y jóvenes, desatándose así una ola de manifestaciones en todo Chile y una crisis política y social. Esto generó preocupaciones de los fanáticos de los 4 clubes que participaban, ya que dicho problema empezó cuando aún se disputaban las semifinales. El 20 de octubre, Conmebol confirmaba que Santiago seguía siendo la sede de la final y mantenía conversaciones con las autoridades locales. Pero la continuidad de estos sucesos y las conversaciones con autoridades de las federaciones de Argentina, Brasil y Chile, además de River Plate y Flamengo, Conmebol anunció el 5 de noviembre que la final se movería a Lima por segunda vez. La elección del Estadio Monumental de Ate se dio por la garantía de seguridad que ofreció el gobierno peruano para este fin. La final mantendría su fecha y hora original y habría tiempo extra en caso de empate, seguido de penales si fuera necesario. Cabe recordar que 6 meses antes de ello, Lima había perdido la sede de la final de la Copa Sudamericana por problemas organizativos, siendo asignado a Asunción para ese fin, aunque luego también hubo un cambio de estadio en dicha ciudad. La decisión de cambiar de sede estuvo también influenciada, aunque en menor medida, por un concierto de Iron Maiden que no cumplía las reglas de no realizar eventos no deportivos en los 2 meses previos a la final. Posteriormente esta norma se redujo de 60 a 45 días, con una excepción para Santiago, además de que se produjo un sismo. En los días previos a la final, Conmebol llevó a cabo distintas actividades en Lima para animar a la afición local y los hinchas de ambos equipos, como la embajada del hincha y un amistoso de leyendas en las costas de San Miguel. También hubo una ceremonia previa con grandes artistas como los argentinos Fito Páez y Tini Stoessel, el colombiano Sebastián Yatra y la brasileña Anitta, además de las bandas Turf y Gabrielo Pensador, que tienen relación con los equipos finalistas. La ceremonia terminó con una aparición sorpresa de los Stormtroopers de Star Wars, que desguardaron la entrada del trofeo al campo de juego, que lo cargaron el exfutbolista Junior Baiano, ex Flamengo y campeón con Palmeiras en 1999, y Fernando Cabinagui. El árbitro fue el chileno Roberto Tovar. Todo empezó con una especie de juego de tensión entre ambos equipos, trabajando con mucha presión y sin dejar espacios a sus rivales. El FLA sufrió algunas grietas en su defensa, pero River Plate intentó mantener la iniciativa con transiciones rápidas y un estilo ofensivo, lo que le permitió dominar en los primeros minutos. Antes del primer cuarto de hora, Enzo Pérez mandó un pase a Nacho Fernández tras un error de Felipe Luis, centró y encontró a Bode, que con una ligera pifia en el medio de Suárez abrió el marcador. Luego los millonarios empezaron a cortar el ataque rojinero con pelotas largas y jugadas por las bandas, y aunque tuvo sus opciones para ampliar la ventaja, no lo pudo concretar, y ambos equipos iban al descanso con el marcador a favor de River. En el segundo tiempo el cuadro de Gallardo mantuvo la posesión, pero el rubro negro empezó a atacar de a pocos.
Hubo algunas polémicas, como una falta sobre Gonzalo Montiel y una mano de la Cruz que fue revisada por el VAR sin cobrarse penal. A partir de los 60 minutos de juego, el desgaste empezó a notarse más en River y la entrada de Diego a la cancha le dio más opciones en el ataque flamengo, que poco a poco comenzó a ganar terreno. La organización colectiva del River parecía inclinada a la victoria y el bicampeonato, pero a un minuto del final, Arrascaeta interceptó un pase de Prato e hizo una jugada junto a Bruno Enrique en contraataque que culminó en los pies de Barbosa, y esto puso el marcador en tablas. Sin embargo, el Fla no quería llegar a la próloga y en el segundo minuto del tiempo añadido, un pase eléctrico encontró a Gabigol, que aprovechó una confusión entre Lucas Martínez Cuarta y Pinola para poner a Flamengo en ventaja. Pero también hubo incidentes al final del encuentro. Ezequiel Palacios fue expulsado por una falta a Bruno Enrique y Gabigol salió antes de tiempo por gestos obscenos hacia la hinchada y banca rival. Finalmente el árbitro dio por concluido el encuentro y Flamengo conseguía de esta manera su segundo título continental. A pesar de no haber mostrado su mejor juego en la gran final, la jerarquía de las estrellas que conformaron el cuadro de Río de Janeiro quedó claramente evidenciada. A lo largo de todo el torneo su paso fue imparable y la clave estuvo en no dejar de creer hasta el final, tal como comentó Bruno Enrique, además de su solidez en defensa. La final fue vista por más de 65,7 millones de brasileños, incluyendo una pantalla gigante en el Maracaná, que también fue testigo de Ribeiro levantando la copa para el Flamengo luego de 38 años. Entre las figuras destacadas también estuvieron Rafinha, William Arao, Gerson, Rodinei, César, Rodolfo, René, Mateus Tuller, el colombiano Orlando Berrío, Vinicius Souza, Reinier, Lincoln, el paraguayo Robert Pires da Mota y otros más. Al día siguiente de su consagración, Flamengo se coronó campeón del Brasileirao después de que su escolta Palmeiras cayera ante Gremio en el Allianz Parque, poniéndose ya inalcanzable el Fla en la tabla y a la que le sacó al final 16 puntos de ventaja, al igual que el Santos en una temporada donde Cruzeiro descendió. Pero el título brasileño no fue lo único que ganó el Fla a nivel local. En mayo se quedó con el campeonato carioca tras vencer en semifinales al Fluminense y en la gran final al Vasco da Gama, después de liderar la fase regular en la que además ganó la Taza Río y fue semifinalista en la Taza Guanabara. Sin embargo, no pudo celebrar en la Copa de Brasil, ya que fue eliminado en los cuartos de final por penales por el Atlético Paranaense, que al final terminó llevándose ese trofeo. Eso le llevó a disputar la Supercopa de Brasil contra el Furaçao, a quien le goleó 3-0 en Brasilia en febrero de 2020. Aquel mismo mes también ganó la Recopa, tras darle esa misma dosis a Independiente del Valle en la final disputada en el Maracaná con tantos de Gabigol y Gerson por duplicado, luego de un empate a 2 en Quito en el duelo de ida. 2 meses antes, Flamengo participó del Mundial de Clubes en Qatar. En las semifinales dejó fuera al campeón asiático Al Hilal con los goles de Arrascaeta, Bruno Enrique y el autogol de Ali Al-Bulaiji. La final la disputó contra el campeón europeo Liverpool, donde perdió en el tiempo extra en el Khalifa Stadium de Al Rayyan, con tanto de un jugador brasileño, en este caso Roberto Firmino. En la siguiente edición Flamengo buscaba revalidar su título, pero se enfrentaba a varios grandes equipos que querían arrebatarle la corona. Y también surgía en el medio un pequeño ser que se listaba a alterar las fechas de la competencia. Y también un nuevo canal aparecería para las transmisiones del certamen, pero todo eso te lo contaremos en nuestro próximo video. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.